Endavant. Molt bé, molt bona tarda a tothom. Benvinguts i benvingudes en aquest webinar que hem organitzat des de la Càtedra de Promoció de la Salut de la Universitat de Girona, que sabem que és una càtedra que compta amb la col·laboració de DIPSalut, organisme de salut pública de la Diputació de Girona. Estem contentes de poder avui compartir amb Ujue Fresan un tema més que rellevant, que és el de la salut humana en un planeta finit, el paper de la dieta de salut planetària. Gràcies, Ujue, per estar aquí, gràcies a tothom per acompanyar-nos. Dir-vos que Ujue és investigadora Ramon y Cajal a l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària de l'IRTA, on lidera la línia d'estudi i promoció de dietes sostenibles. I de la seva trajectòria dir que s'ha centrat en l'àmbit de la sostenibilitat alimentària, amb experiències en centres com la Universitat de Navarra, la Loma Linda University dels Estats Units i l'Institut de Salut Global de Barcelona. En la seva carrera ha rebut diferents reconeixements per les seves aportacions científiques atorgats per institucions diverses com la Planetary Health Alliance i la American Society for Nutrition. I ha format part també de comitès d'experts sobre alimentació sostenible, com l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició i l'Organització Mundial de la Salut. A més, afegir també que és ambaixadora del Pacte Climàtic Europeu. Per tant, veiem que comptem amb una persona experta en tractar un tema tan rellevant com el que hem plantejat i li cedim la paraula i recordem a tothom doncs, que es poden anar fent preguntes a través del xat mentre es vagin suggerint i després, abans no s'acabi, també donarem un torn de paraules, comentaris amb la ponent. Endavant, Ujue. Bueno, pues lo primero, daros las gracias tanto a la Universidad de Girona como a la cátedra en concreto por invitarme a estar en este webinar hoy con vosotros, que es un auténtico placer compartir este tema y también daros las gracias por dar visibilidad a este tema de las dietas sostenibles y la dieta de salud planetaria, que como veremos a lo largo de la sesión pues es tan importante. Entonces, contar con el apoyo de universidades pues siempre es agradable. Entonces, para comenzar, he preparado una presentación. Os comparto mi pantalla. A ver si la vemos bien. ¿Me podéis confirmar alguien que estáis viendo? Sí. Sí. Vale, perfecto. Vale, pues ¿qué veremos en esta sección? Bueno, por el título de Salud humana en un planeta finito, el papel de la dieta de salud planetaria, veremos estos 5 principales temas. Primero, cómo ha evolucionado el concepto de dieta, porque antes hablábamos de dieta saludable y ahora hablamos de dieta sostenible. Definiremos qué es la dieta sostenible para que a todos y todas nos quede claro, porque a veces no lo entendemos muy bien. Entraremos en detalles en saber cuál es el impacto ambiental del sistema alimentario, qué papel juega la dieta de salud planetaria, importante también cómo cada una de nosotras lo podemos poner en práctica. Así que comenzamos. Concepto de dieta. Estoy segura que muchos de vosotros conocéis a alguien que tenga el colesterol alto, que tenga la tensión alta, que tenga altos los triglicéridos, que haya tenido un ictus o un infarto o una angina de pecho o que tenga obesidad o diabetes. Y es que en efecto todos nosotros conocemos a personas que tienen estas patologías porque las enfermedades crónicas no transmisibles son la primera causa tanto de enfermedad como de mortalidad en nuestro entorno. Y aunque es cierto que estas patologías puedan tener una base genética, la realidad es que los estilos de vida poco saludables son uno de los principales factores de riesgo, como el hecho de la inactividad física, el consumo de alcohol, tabaco u otras drogas. Pero también la dieta poco saludable, que muchas veces nos olvidamos de esto. Pero es relevante tenerlo en cuenta. Para que sepáis, a nivel mundial, el 22%, es decir, una de cada 5 muertes que se producen por enfermedades crónicas no transmisibles, está relacionada con la mala alimentación. En otras palabras, 11 millones de personas, 11 millones de muertes cada año se podrían prevenir si siguiéramos una alimentación adecuada. Y esto no es algo que solo pase en otros países del mundo.
Aquí también, en Europa Occidental, el 15% de la mortalidad está relacionado con la mala alimentación. Y no es solo que nos muramos, que ya por sí sería razón suficiente. Es que además los años que vivimos los vivimos con poca calidad, con achaques, no nos podemos agachar a atar los zapatos o subir o bajar las escaleras o jugar con nuestros nietos o con nuestros hijos. Y es que el 15% de la calidad que perdemos está relacionada con nuestras malas decisiones alimentarias. Y de nuevo, en Europa Occidental esto también pasa. El 9% de nuestra pérdida de calidad de vida está relacionada con nuestras decisiones alimentarias. Y es por eso que, viendo este panorama, tenemos que seguir insistiendo en promover dietas saludables. Pero a día de hoy ya no es suficiente con que una dieta sea saludable. Actualmente se habla de que las dietas tienen que ser sostenibles. ¿Y qué entendemos por dieta sostenible? Bien, el concepto de dieta sostenible fue acuñado por primera vez allá en el 2010 en un congreso que hizo la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y nos creó este parrafote de qué eran las dietas sostenibles. Y vamos entrando paso por paso. Lo que nos dicen es que para que una dieta sea sostenible, tiene que ser nutricionalmente adecuada, inocua y saludable. Hasta aquí nada nuevo, con la definición que antes teníamos de dieta saludable ya lo contemplaba. Pero va un paso más allá. No solo tiene que ser saludable para nosotros, sino que además nos dice que tienen que contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional y a la vida sana de las generaciones presentes y futuras. Es decir, que lo que yo decido comer no solo me afecta a mi salud, sino también a la gente que está viviendo conmigo y a la gente que va a venir. Y esto solo es posible cumpliendo las otras características de las dietas sostenibles, que son tener bajo impacto ambiental, proteger y respetar la biodiversidad y los ecosistemas y optimizar los recursos naturales y humanos, además de ser económicamente justas, accesibles y asequibles, sin olvidarnos de que tienen que ser culturalmente aceptables. Es decir, para que una dieta sea sostenible, tiene que tener en cuenta 4 aspectos: la salud humana, el medio ambiente, los aspectos económicos y los aspectos socioculturales. Y podemos entender fácilmente por qué una dieta tiene que ser saludable, ¿no? Obviamente porque tiene que cuidar de nuestra salud. Ya hemos visto el gran daño que está generando las dietas actuales, porque tiene que ser asequible, porque si la gente no la puede pagar, por mucho que promovamos un patrón dietético, va a ser imposible que la sigan. Y lo mismo, que sean justas en términos monetarios para todas las personas involucradas en el sistema alimentario, porque si no, no podrán tener una buena calidad de vida. Y también la dimensión social y cultural, porque por mucho que promovamos unos patrones dietéticos, si la gente no está acostumbrada a ellos, va a ser imposible o va a costar mucho que lo sigan. Pero lo que no solemos entender tan fácilmente es la dimensión ambiental. ¿Por qué se nos habla de que las dietas tienen que tener bajo impacto ambiental? Entremos en detalle. ¿Cuál es el impacto ambiental del sistema alimentario? Bien, cuando pensamos en impacto ambiental, lo que a todas y todos nos suele venir a la cabeza es esto, es el cambio climático, porque en todos los medios nos hablan del cambio climático, tanto en la tele como en las redes sociales, como por escrito o incluso en las conversaciones que podemos tener entre amigos. Pero hoy no nos interesa qué se dice por ahí sobre el cambio climático, sino qué dice la ciencia sobre el cambio climático. Bien, el IPCC, por si alguno no conocéis, el IPCC es el grupo de expertos de las Naciones Unidas para el estudio del cambio climático. Ellos no hacen ciencia, sino lo que hacen cada cierto año, se juntan y recopilan toda la ciencia que se ha hecho en los últimos tiempos sobre el cambio climático. ¿Vale? En el último informe que publicaron, tenían lo que para mí eran las 4 conclusiones básicas. La primera es que no hay precedentes de tal calentamiento en la atmósfera, los océanos y la Tierra en cientos o miles de años. La segunda es que es inequívoca la influencia humana en este calentamiento. La tercera es que ya está afectando a todas las regiones del mundo, también a nosotros. Cada vez lo tenemos más cerca. En Cataluña, por ejemplo, en los 2 últimos años no, pero hemos pasado muchas épocas de sequía. Luego nos vienen olas de calor, la Dana, por ejemplo, con las inundaciones. Ya vemos también en lo que antes pensábamos que solo afectaba a los osos polares en el Polo Norte, ya lo estamos sufriendo también nosotros. Es algo que nos afecta a todos y cada uno de nosotros. Y además se necesitan urgentemente reducciones drásticas de los gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero son los que están creando el cambio climático. Es decir, ¿el cambio climático es real? ¿Somos los responsables de ellos? Todos y cada uno de nosotros nos estamos viendo afectados y necesitamos actuar de manera urgente.
Entonces, si necesitamos actuar, necesitamos saber qué actividades humanas son las que más están contribuyendo a este cambio climático para que así sea efectiva la contribución. Pues bien, estos mismos expertos los que nos decían es que de todas estas emisiones de gases de efecto invernadero, el 33% viene de la producción de energía, un 24% viene del sector de la industria y un 15% viene del sector de los transportes. Viendo estos números podemos entender fácilmente por qué se hace tanto énfasis en utilizar energías limpias y renovables y un transporte sostenible para combatir la crisis climática. Pero lo que se suele hablar mucho menos es de esto. Es que la agricultura, el manejo de los bosques y el uso del suelo es responsable de un 22% de estas emisiones de gases de efecto invernadero. Mirad, si lo comparamos con el transporte, que es un 15% del que tanto énfasis se hace. Y es más, este 22% hace referencia a la producción primaria de los alimentos. Pero desde que los alimentos salen del campo o de la granja hasta que llegan a nuestros platos, pasan por muchas etapas. Los alimentos no solo se producen, también se procesan, se envasan, se tienden a refrigerarlos en nuestras casas, gestionar todos los residuos, tanto de los alimentos que tiramos como de todos los envases que estamos generando. Por tanto, a medida que vamos avanzando en el sistema alimentario, se van acumulando más de estos gases de efecto invernadero. Y en total, se estima que el sistema alimentario es responsable de alrededor de un tercio de todas las emisiones de gases de efecto invernadero. Y es más, tal es la contribución. Supongo que a todos os suena la revista científica Science, que es una de las mejores revistas científicas del mundo. Bien, pues estudios publicados en esta revista nos dicen que aunque todas las emisiones derivadas de otros sectores, como puede ser la quema de combustibles fósiles, fuera cero, solo con las emisiones derivadas del sistema alimentario actual sería imposible combatir la crisis climática. ¿Esto qué implica? Que el sistema alimentario sí o sí tiene que cambiar si queremos combatir esa crisis climática. E insisto, esto no es algo que solo tengan que hacer en otras regiones. Aquí se estima que a nivel nacional, en España, el 45% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero de lo que contribuimos cada uno de nosotros está relacionado con nuestras decisiones alimentarias. Pero bien, una vez que ya tenemos claro la gran contribución y por qué es importante atender al sistema alimentario para combatir la crisis climática, os diré que a mí en realidad no me gusta hablar de crisis climática. Creo que más bien debiéramos hablar de crisis planetaria. ¿Por qué? Porque el cambio climático solo es uno de los problemas ambientales que tenemos. Hace unos años, un grupo de expertos definieron lo que eran los límites planetarios. Lo primero que hicieron es identificar los sistemas de los que depende la estabilidad de la Tierra e identificaron 9. El cambio climático es uno de ellos, pero también la presencia de biodiversidad en nuestros ecosistemas, el uso de la tierra, el uso de agua, los ciclos geoquímicos de nitrógeno y fósforo, es decir, los fertilizantes, acidificación del océano, etcétera. ¿Vale? Y luego cuantificaron la máxima presión que podemos ejercer con nuestras actividades humanas sobre cada uno de estos sistemas para que las condiciones de la Tierra se mantengan como se han mantenido en los últimos 10.000 años, que es las que nos han hecho prosperar como especie. Y es lo que se ve aquí en verde, que es lo que se llamó los límites planetarios. Cuanto mayor sea la presión sobre cada uno de estos sistemas, aumenta el riesgo de desestabilizar estas condiciones de la Tierra que nos han dado la estabilidad y la prosperidad en los últimos años. Y de todos los sistemas identificados y cuantificados, de estos 9, ya hemos transgredido 7. El del cambio climático, por supuesto, es uno de ellos, pero también el de la pérdida de biodiversidad, cambio del uso del suelo, uso del agua, la aplicación de nitrógeno y fósforo, la acidificación de los océanos y la introducción de nuevas entidades. Por nuevas entidades es así como un poco ambiguo, pero son sustancias de síntesis química reciente, pues como pueden ser los pesticidas o los plásticos, por ejemplo. Y en todo esto, el sistema alimentario también ha tenido una gran contribución. Para que os hagáis una idea, a nivel mundial, de toda la superficie terrestre del planeta, el 38% se destina a la producción de nuestros alimentos o los alimentos de los animales, del ganado que luego nosotros nos comemos. Un 38%. Para que os hagáis una idea de la magnitud de esta escala, se estima que alrededor de 1 o 2% es lo que ocupan todos los pueblos, ciudades, industrias, carreteras, todas las infraestructuras humanas.
Para alimentarnos a la gente que vivimos como máximo en este 2%, tenemos que utilizar el 38% de la tierra. Y esto solo se consigue deforestando grandes áreas. El 90% de la deforestación que se está produciendo a nivel mundial está relacionada con la producción de alimentos. Y esta deforestación es la principal causa de destrucción de hábitats y ecosistemas, y esto lo que conlleva es la pérdida de biodiversidad. El 80% de la pérdida de biodiversidad está relacionado con nuestra producción, con la producción de nuestros alimentos. Y no pensemos solo en ecosistemas terrestres, porque la situación acuática no está mucho mejor. Se estima que de todas las poblaciones de peces destinadas a consumo humano, el 60% está explotada al máximo y el 34% está sobreexplotada. Además de otros recursos, también hablando de agua, por ejemplo, el 70% del agua dulce que utilizamos está destinada a la producción de nuestros alimentos. Lo que nosotros utilizamos en nuestras casas o en la industria tan solo ocupa un 30%. Y además, no solo es el sector que más agua utiliza, sino que también es el que más agua contamina. El 78% de la eutrofización, que esto es la contaminación de las aguas, está relacionado con la producción de nuestros alimentos. Y de la misma manera que los expertos determinaron la máxima presión que se puede ejercer con todas las actividades humanas, también la estimaron la máxima presión que puede ejercer el sistema alimentario como sector individual. Y aquí lo que vimos es que de todos los límites identificados y cuantificados los hemos transgredido prácticamente todo. Y vuelvo a insistir de nuevo, esto no es solo algo que pasa en otras regiones, sino que aquí nosotros también lo estamos haciendo. En este estudio publicado por el Ministerio de Consumo en el año 2020, cuantificaron la presión que estamos ejerciendo en 16 impactos ambientales en función de diferentes actividades que hacemos los consumidores, y nuestras decisiones alimentarias eran la principal causa de contaminación en 11 de estos 16 impactos ambientales. Como veis, tiene mucha repercusión nuestras decisiones alimentarias en la contaminación del medio ambiente, no solo para el cambio climático, sino para la mayoría de problemas ambientales que tenemos. Y no entendamos estos problemas ambientales como algo ajeno al ser humano, porque un estudio que publicamos hace poquito, hace menos de un año, lo que hicimos es cuantificar, tradujimos el daño que se genera en el medio ambiente con nuestra propia dieta en cómo afecta a la salud humana. Por ejemplo, el cambio climático aumenta el riesgo de dengue, de malaria, aumenta el riesgo de malnutrición, la contaminación del aire que se genera al producir los alimentos genera enfermedades respiratorias, cardiovasculares, ciertos tipos de cáncer, etc. Hicimos estos cálculos y vimos que la dieta promedio que seguimos actualmente en nuestro entorno es responsable de de la pérdida de 500.000 de años de vida saludable perdidos. Así que no entendamos los problemas ambientales como algo externo al ser humano, sino que es algo que a nosotros, a nuestra salud, nos afecta directamente. Y esto viene a unirlo con la definición inicial que hicimos de dietas sostenibles. No sé si os acordáis cuando decíamos que no solo proteja a nuestra propia salud, sino también a la gente que nos rodea. Y aquí vemos el ejemplo claro, que el daño medioambiental afecta directamente a la salud humana. Y por si esto no fuera suficiente, el daño que tenemos actualmente en el ser humano, o sea, el sistema alimentario, perdón, se estima que el impacto ambiental del sistema alimentario de aquí al año 2050 va a aumentar entre un 50 y un 90% en función de los diferentes indicadores ambientales. ¿Por qué? Primero, porque la población mundial va a crecer. Actualmente somos 8.000 millones de personas y está previsto que en el año 2050 lleguemos a ser casi 10.000 millones de personas, con lo cual tenemos que alimentar a 2.000 millones de personas más. Pero es que además cada vez demandamos productos que son más contaminantes y que requieren más recursos. La Tierra tiene capacidad para alimentar a 10.000 millones de personas que vamos a ser, pero desde luego no si seguimos produciendo y consumiendo de la manera que lo estamos haciendo hasta ahora. Pero después de todas estas malas noticias y este mal cuerpo con el que probablemente muchas de vosotras os esté dejando, deciros que hay esperanza. Todos estos datos los he compartido para que seamos conscientes de la importancia de cambiar nuestra alimentación. Pero hay esperanza y podemos conseguir un sistema alimentario dentro de los límites planetarios. Pero para ello es necesario que se pongan en práctica al menos 3 medidas. Una, mejorar las prácticas agrícolas y ganaderas. 2, reducir la pérdida y desperdicio alimentario. Y 3,
cambiar nuestra alimentación. Y no es suficiente con que se implementen ni una ni dos de estas medidas, sino que necesitamos las tres. ¿Y esto qué implica? Que, por supuesto, los productores y todos los eslabones a lo largo del sistema alimentario tienen una responsabilidad. Pero nosotros como consumidores también tenemos una responsabilidad de reducir el desperdicio de los alimentos que nosotros estamos generando y también de cambiar nuestra alimentación, que es el tema que hoy nos trae aquí. Entonces, entremos en detalles. ¿Cómo tiene que ser nuestra dieta para poder ayudar a conseguir un sistema alimentario dentro de los límites planetarios? Esto es lo que intentó encontrar un grupo de expertos a nivel mundial, que es lo que llamaron la dieta de salud planetaria. En el año 2019 se juntaron los mejores investigadores del mundo en temas tanto relacionados con salud como nutrición, como medio ambiente, de diferentes partes del mundo, y el objetivo principal era diseñar la dieta que, a la vez que era saludable para nosotros, podría estar dentro de los límites planetarios. Y es más o menos el esquemita de cómo se tendría que ver este tipo de patrón alimentario, en el que, por volumen, la mitad de nuestros alimentos fueran frutas y verduras y por calorías se distribuyeran entre estas de origen vegetal, más todas estas, y estas poquitas de alimentos de origen animal. Muchas veces quizás alguno hayáis oído hablar de lo de seguir dietas basadas en plantas, y es esto lo que promueve la dieta de salud planetaria. Esto es un resumen de lo que se suele decir dietas basadas en alimentos de origen vegetal poco procesados. Como veis, no es que sea una dieta vegana, que si se quiere, por supuesto, pero sí que se limita la cantidad de alimentos de origen animal que estamos consumiendo. Esta es la versión omnívora que crearon y también crearon otras versiones en la que se excluía la carne pero se mantenía el pescado, que era lo que se llama dieta pesquetariana. Se excluía la carne y el pescado pero se incluían derivados de alimentos de origen animal, lo que es la dieta vegetariana, y también otro patrón, el mismo patrón adaptado a la exclusión total de alimentos de origen animal, ¿vale? Y vuelvo a la clave de antes, por mucho que aquí hablemos y se nos llene la boca de hablar de dieta mediterránea, porque la dieta mediterránea perfectamente se puede adecuar a estas recomendaciones de la dieta de salud planetaria, la realidad es que estamos muy lejos de la dieta mediterránea y, por supuesto, de la dieta de salud planetaria. Para que os hagáis una idea, estudios aquí también, mirando datos de España, si nosotros cambiáramos a este patrón dietético de dieta de salud planetaria, tanto su versión omnívora como la versión pesquetariana, vegetariana o vegana, podríamos reducir el impacto ambiental de nuestra alimentación, la huella de carbono, entre un 70 y un 90%, en función de la cantidad de alimentos de origen animal que introduzcamos. Cuanto menos, menos será el impacto ambiental. Pero también otros impactos ambientales, como el uso de la tierra, el uso de agua o la utilización de nitrógeno y fósforo. Podríamos reducirlo entre un 25 y un 55%. Y, por supuesto, no solo tendríamos beneficios ambientales, también tendríamos beneficios para nuestra propia salud. Podríamos evitar alrededor del 20% de las muertes que se producen por enfermedades crónicas en nuestro contexto. Y enfermedades prematuras, es decir, entre los más jóvenes, hasta el 25%. Como veis, ganaríamos mucho, tanto nuestra salud como la del planeta, si cada uno de nosotros adoptáramos este tipo de patrón dietético. Pero bien, a pesar de que se juntaron los mayores expertos a nivel mundial, nos trajeron este gráfico que, bueno, más bien nos sirve poquito para poder aplicarlo en nuestro día a día. Entonces vamos a ir desgranándolo, qué nos quieren decir con este gráfico para saber cómo tiene que ser nuestra dieta y poder aplicarla a nuestra dieta del día a día. ¿Cómo la ponemos en práctica? Lo primero e importante, priorizar las proteínas de origen vegetal. Esto es, por ejemplo, de las dos comidas principales que tenemos al día, de la comida y la cena, que al menos una sea proteína de origen vegetal, es decir, legumbres. Las legumbres son la proteína más saludable, son la fuente proteica más saludable, con menor impacto ambiental y además más económica, con lo cual no va a suponer ningún incremento para el precio de nuestra dieta. Y la otra comida, si queremos, se puede destinar a un alimento proteico de origen animal. Por ejemplo, de los 7 días de la semana, 2 se pueden destinar a carne blanca, 2 se pueden destinar a huevos, 2 se pueden destinar a pescado y, como mucho, limitar el consumo de carne roja a una vez a la semana, intentando evitar al máximo las carnes procesadas.
De esta manera, priorizaremos las proteínas de origen vegetal. Si queremos añadir más fuente de proteína vegetal, cambiaremos la de origen animal por legumbres también. Luego, además, hago un apartado especial para el consumo de lácteos, porque a pesar de ser una fuente proteica también, lo solemos asociar al consumo de calcio. Entonces, también el consumo de lácteos, si es que lo queremos consumir porque no son esenciales en nuestra dieta, por mucho que nos hayamos escuchado a lo largo de los años que los lácteos sean esenciales, no son esenciales. Entonces, lo que es esencial es el calcio, pero no los lácteos. Entonces, si los queremos consumir, que sea con moderación. Se habla de como máximo una ración de lácteos al día. Obviamente, los lácteos tienen diferente impacto ambiental. Cuanto más concentrado sea este lácteo, no me refiero a si son light o no, me refiero a, por ejemplo, comparar la leche con el yogur, con el queso. Para producir, por ejemplo, 1 kilo de queso necesitamos 10 o 15 litros de leche, con lo cual el impacto ambiental del queso va a ser mínimo 10 o 15 veces mayor que el de la leche. Cuanto menos concentrados, menos será su impacto ambiental. Como máximo, que sea una ración al día. Si estamos acostumbradas a consumir más lácteos, una opción son las bebidas vegetales. La de soja, fortificada en calcio, en vitamina D y en vitamina B12, sería la más parecida nutricionalmente a la leche, ¿vale? Entonces, por supuesto, podemos conseguir otras fuentes de calcio en nuestra dieta, como pueden ser pues, el brócoli, las almendras, las legumbres, etcétera. Pero si queremos hacer un cambio culinario fácil, optemos por bebidas vegetales que ya estén fortificadas en calcio, que a día de hoy son las mayorías de ellas. Y luego también otro apartado especial a los frutos secos en nuestro día a día, porque los frutos secos también son una fuente de proteína excepcional en nuestra dieta. Y muchas veces, a pesar de que somos grandes productores y hemos crecido rodeados de frutos secos, como pueden ser las almendras, las avellanas, las nueces, muchas veces nos generan un rechazo. Y esto es porque nos han inculcado de que los frutos secos engordan. Los frutos secos no engordan. Realmente, cuando nosotros vemos el valor calórico, el contenido calórico per se sí que es muy alto, pero nuestro cuerpo no puede absorber toda la grasa, toda la energía que nos provocan los frutos secos, porque viene en una matriz muy compleja y tan solo podemos absorber una pequeña cantidad, ¿vale? Entonces, realmente no aprovechamos toda la grasa ni todas las calorías. Y de hecho, muchos estudios epidemiológicos lo que nos demuestran es que las personas que consumen frutos secos son capaces de mantener su peso mejor a lo largo del tiempo. ¿Esto por qué? Primero, lo que os comentaba, porque no somos capaces de utilizar toda la grasa ni todas las calorías que nos aportan. Y segundo, porque generan mucha saciedad. Con lo cual, las personas que suelen tomar, por ejemplo, a media mañana una fruta con unos frutos secos, llegan con menos hambre a la comida y, por tanto, regulan mucho mejor lo que comen en las comidas posteriores. Entonces, ¿cuánto se recomienda de consumir frutos secos al día? Pues más o menos una ración, que es los frutos secos que nos caben en un puño, ¿vale? Obviamente estamos hablando de frutos secos sin sal, que no estén fritos y sin azúcares añadidos, ¿vale? Estamos hablando de frutos secos naturales o tostados, pero sin sal. Luego pasamos a los cereales integrales. Tenemos que hacer de los cereales integrales nuestra fuente principal de hidratos de carbono. También tenemos un poco demonizado en los últimos años a los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono realmente son una fuente energética, solo que tenemos que elegir los de mejor calidad. Y estos son los cereales integrales. Los cereales integrales se llaman integrales porque son íntegros, no le hemos quitado nada al granito en sí mismo. No solo nos viene con los hidratos de carbono y el almidón, sino que nos viene con toda la fibra que está recubriendo a este grano y también con todos los minerales. Y de hecho, si recordáis las primeras diapositivas donde os ponía que el 22% de las muertes que se producen a nivel mundial están relacionadas con la mala alimentación, la principal causa de todas las cosas que hacemos mal en nuestra dieta es no consumir cantidades de cereales integrales suficientes en nuestra alimentación. La cantidad obviamente dependerá de nuestros requisitos energéticos, si somos hombres, si somos mujeres, de nuestra edad, del nivel de actividad física. Pero que seamos conscientes de que cambiar cereales refinados por cereales integrales puede aportar muchísimos beneficios a nuestra salud. Y de hecho es uno de los cambios más fáciles de hacer en nuestra dieta, porque el cambiar, por ejemplo, la pasta al pesto utilizando pasta refinada, utilizando pasta integral, el sabor prácticamente es el mismo porque nos lo camufla la salsa, ¿no? Son pequeños cambios que podemos ir añadiendo en nuestro día a día para mejorar nuestra alimentación.
Luego también gran cantidad y variedad de frutas y hortalizas. Con esto supongo que no os sorprendo a nadie, ¿no? Durante muchos años hemos escuchado la campaña eso de mínimo 5 raciones al día de frutas y verduras. Recordad que esto es el mínimo, que no es el máximo, que podemos consumir más. Por temas de impacto ambiental, si son alimentos de temporada, mejor que mejor, porque así evitamos pues, tener que producirlas en invernaderos y especialmente si son invernaderos que requieren energía. ¿Vale? Luego también priorizar el aceite de oliva. Con las grasas nos pasa un poco como con los hidratos de carbono y como con los frutos secos. No todas las grasas son malas. El problema no son las grasas, es el tipo de grasas que estamos consumiendo. El aceite de oliva virgen, aparte de ser grandes productores del mismo y tenerlos a nuestro alcance a un precio relativamente módico, tiene muchísimos beneficios para la salud, sobre todo para la salud cardiovascular. Entonces, cuando vayamos a utilizar grasas, que el aceite de oliva virgen sea nuestra primera opción. Luego también hacer del agua, y si puede ser del grifo, nuestra bebida de elección. ¿Vale? El consumo de refrescos, me da igual si son azucarados como si son light, como el consumo de bebidas energéticas, el consumo de alcohol tiene que ser completamente esporádico. Por nuestra salud, el agua tiene que ser nuestra prioridad. Y si es el agua del grifo, mejor que mejor. Hace un par de años, o 3, que el tiempo pasa muy rápido, se publicó un estudio justamente analizando el agua de Barcelona y comparaban el agua del grifo con el agua embotellada. Y el agua embotellada tenía como 3.000 veces más de impacto ambiental que el agua del grifo. Por tanto, y el agua es algo que consumimos muchas veces a lo largo del día, todos los días de nuestra vida. Entonces, intentemos priorizar el agua y, a ser posible, el agua del grifo. Obviamente, si no es potable, pues no es potable y podemos optar por agua embotellada, pero siempre que sea posible. Y ojo, que estoy diciendo que no sea potable, no que no nos guste el sabor, porque llevo muchos años viviendo en Barcelona, he vivido en muchos barrios diferentes, yo siempre he bebido agua del grifo y siempre escucho, es que el agua de Barcelona en algunos barrios sabe muy mal. Realmente es cuestión de acostumbrarse. Pero si lo que nos frena es el sabor, siempre podemos comprar, por ejemplo, una jarra filtradora y filtramos y así evitamos, o sea, quitamos todo el sabor. Es cierto que a la vez que quitamos el sabor, mucho del calcio, por ejemplo, que tiene el agua, también lo perdemos. Otra opción es llenar una jarra de agua y dejarla reposar toda la noche en la nevera y ya veréis cómo se va el sabor. Busquemos truquitos para intentar ir aumentando nuestro consumo, nuestra ingesta de agua, preferiblemente del grifo. Y luego también evitar los alimentos altos en azúcar, sal y grasa de mala calidad. Supongo que a nadie os sorprendo también con esta recomendación, que el consumo de estos alimentos debe ser moderado principalmente por nuestra salud, pero también por medio ambiente. Generalmente estos alimentos suelen venir con grandes cantidades de envase y ahora tenemos de la gran cantidad de envases que estamos utilizando, estamos teniendo contaminaciones ambientales pues a gran escala, porque no todos los envases que estamos generando los estamos reciclando. En temas de impacto ambiental del alimento en sí mismo, depende un poco, no necesariamente por ser este tipo de alimentos van a tener un alto impacto ambiental, porque quizá tenemos que romper eso de que asociamos que todo lo saludable tiene bajo impacto ambiental y todo lo que tiene bajo impacto ambiental tiene que ser saludable. Generalmente es así, pero no siempre pasa. Y esto es uno de los ejemplos. Entonces, ¿cuáles por medio ambiente sí que tendríamos que evitar al máximo? Por supuesto, todos los que tienen ingredientes de origen animal, como pueden ser pues la mantequilla, la manteca, etcétera. Y luego también, idealmente, los que tienen cacao, porque mucho del chocolate que viene en estos alimentos vienen de zonas deforestadas. Entonces, si los vamos a consumir, intentar que sean de los de menor impacto ambiental y no que tengan estos ingredientes. Y luego, más allá de qué tipo de alimentos tenemos que consumir, de qué se tiene que componer nuestra dieta para que sea saludable y respetuosa con el medio ambiente, importante para todos los grupos de alimentos, independientemente del alimento que estemos hablando, que venga de fuentes respetuosas. Y por fuentes respetuosas no me refiero solo a de impacto ambiental, como antes hablábamos, por ejemplo, que el chocolate no venga de zonas deforestadas, que por supuesto, pero también fuentes respetuosas con todas las personas que están implicadas en el sistema alimentario.
Pensemos, busquemos información e informémonos sobre las políticas de las marcas que solemos consumir, cómo trabajan a sus trabajadores o dónde compramos nuestros alimentos. ¿Los compramos en unas grandes superficies donde pasan cientos de personas cada día o los compramos en un pequeño comercio de que dependen de que tú, Ujue, a nivel individual, vayas a comprar para poder subsistir? Y también fuentes respetuosas, sin olvidarnos, fuentes respetuosas con los animales, el bienestar animal, porque no solo por ellos, que también, sino también por nuestra propia salud. El hecho de tener animales hacinados en las granjas, esto genera muchas resistencias a antibióticos y el riesgo de desarrollar enfermedades zoonóticas, las enfermedades que se generan en animales y luego pasan al ser humano, como fue la COVID. Entonces, ya no solo por ética y respeto animal, sino también por propio egoísmo hacia la salud humana. ¿Vale? Entonces, optemos por fuentes respetuosas. Luego también intentemos que estén mínimamente empaquetados. Obviamente, los envases no son el demonio y juegan una función dentro del sistema alimentario. Protegen los alimentos, evitan que se echen a perder, nos dan mucha información. Yo, por ejemplo, que soy celíaca, necesito que los alimentos pues, estén envasados, que me puedan decir si tienen gluten o no tienen gluten. O sea, juegan una función. Pero hay cosas que no tienen ningún sentido. O sea, una vez me encontré un plátano pelado en una bandeja de por spam recubierto de film. Esto no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, que cuando necesitemos utilizar envases utilicemos, pero lo hagamos con cabeza. Y luego también, aunque ya es menos importante, podemos pensar también en las técnicas culinarias, porque no todas las técnicas culinarias, la forma que cocinamos nuestros alimentos, tienen el mismo impacto ambiental. Las técnicas que suelen ser más respetuosas, que generan menor impacto ambiental, suelen ser cocinar en el microondas o en la olla a presión. Y los que más impacto ambiental generan son el uso del horno y las perolas habituales que utilizamos de toda la vida. ¿Por qué? Pues porque requieren mucha energía. Para calentar un horno tenemos que poner el termostato súper alto y mantenerlo durante mucho tiempo. Esto necesita mucha energía. Y con las perolas lo mismo. Si estamos ahí cocinando y estamos impacientes y cada 10 minutos estamos abriendo la tapa y toda la energía que hemos conservado la perdemos. Es por esto que las ollas a presión, por ejemplo, son mucho más eficientes a la hora de cocinar. Entonces, no solo reducimos el impacto ambiental, sino que además, como gastamos menos energía, ahorraremos también algo de dinero y haremos que nuestra dieta sea más económica. Obviamente, no es lo mismo comer unas patatas cocinadas en el microondas que cocinadas en el horno. Yo también soy consciente de ello. Pero en vez de tener las patatas, por ejemplo, 30 minutos en el horno, las podemos precocinar 15 minutos en el microondas y las terminamos de cocinar en el horno para así que al final nos quede con este toque crujiente que a todos nos gusta, ¿no? Y así pues hemos reducido la mitad el uso del horno. Y por supuesto, cada vez que vayamos a encender el horno, intentar aprovechar para cocinar la máxima cantidad de alimentos que estamos cocinando. Así hacerlo más eficiente. Y por supuesto, y muy importante, que antes lo he mencionado, no desperdiciemos comida, porque entonces todo el impacto ambiental que está derivado de la producción de estos alimentos no habrá servido para nada. No voy a entrar en muchos detalles porque esto merece toda una sesión entera, pero no sé si sabéis que a nivel mundial 1 de cada 3 alimentos que se produce finalmente no llegan a ser consumidos. Esto es una cantidad ingente. Si lo pensamos en términos monetarios, por ejemplo, es como que al final de mes el sueldo que estemos cobrando, 1/3 lo tiramos a la basura directamente sin utilizar. Esto no lo haríamos, pues que tampoco lo hagamos con nuestros recursos naturales. Entonces, para facilitar a la población que vosotros podáis valorar si seguís realmente una dieta saludable con bajo impacto ambiental, os quería presentar la herramienta de Refresh que creamos hace unos años. Refresh viene de Rapid Evaluation for Environmentally Sustainable Healthy Diet. Refresh es un cuestionario muy cortito de 10 preguntas que se contestan en apenas 10 minutos y se ve algo así, ¿no? Pues para cada uno de estos grupos de alimentos que hemos ido mencionando, nos explica, nos dice qué grupos de alimentos, nos da alguna información para que nosotros podamos evaluar cómo lo consumimos o no, algunas explicaciones clave, pues que por ejemplo el seitán no es una legumbre o que las bebidas vegetales no se consideran como legumbres y nos da 2 opciones. Nosotros responderemos en función de lo que solemos hacer en nuestro día a día.
Entonces, en función de lo que nosotros estamos contestando, nos dará un consejo para ayudarnos a que poco a poco cada una de nosotros vayamos haciendo pequeños pasos para que nuestra dieta cada vez se vaya adecuando más a los consejos que nos dice la dieta de salud planetaria. Por supuesto, esta es una herramienta abierta. Os dejo aquí el QR a la web donde si alguno de vosotros os queréis autoevaluar a los estudiantes o si lo queréis utilizar para cualquier artículo científico o lo que sea, lo tenéis a vuestra disposición, ¿vale? Que está basado en estas recomendaciones de la dieta de salud planetaria adaptada a nuestro propio contexto para poner ejemplos que nos puedan ser a todos útiles. Entonces, con todo esto, ¿qué os quería contar el día de hoy? Espero que haya quedado claro que la dieta actualmente no solo debe ser saludable, sino que también es muy importante que sea sostenible. El sistema alimentario es uno de los sectores que más alto impacto ambiental genera y que tenemos que ser conscientes que sí, que por supuesto tenemos que trabajar en obtener energías más limpias y renovables y en transportes sostenibles, pero que también es importante el sistema alimentario para luchar contra la crisis climática y la mayoría de los problemas ambientales que tenemos ahora. Por supuesto, esto es un cambio sistémico que tiene que generarse a lo largo de todo el sistema alimentario, pero que nosotros los consumidores también tenemos una responsabilidad. Y esta responsabilidad recae en reducir el desperdicio alimentario y seguir la dieta de salud planetaria, que en definitiva es una dieta saludable basada en plantas. Y es posible que muchos de vosotros estéis pensando, pero es que lo que yo vaya a contribuir con mis gestos, esto no va a cambiar el mundo. Son muchas personas las que tienen que cambiar y lo que yo haga no vaya a servir para nada. Si todos y cada uno de nosotros hacemos pequeños cambios y todo lo que hemos aprendido hoy lo compartimos con la gente que nos rodea y conseguimos que la gente de nuestro alrededor vaya haciendo pequeños cambios, entre todos ya iremos sumando. Imaginaros la capacidad que tenemos si la población mundial empezamos a hacer pequeños cambios. Así que todos y cada uno de nosotros lo que hagamos contribuye para conseguir el cambio global que necesitamos. Y con todo esto, nada, simplemente daros las gracias de nuevo. Y abierta a cualquier pregunta que podáis tener, por supuesto. Gracias. Molt bé, Uxue. Moltes gràcies per la presentació. Tenim alguns comentaris i algunes preguntes. En tot cas, si companyes de la càtedra podeu llegir-los. Sí, i tant. Un moment. A veure, Ujue, ens pregunta, bueno, no sabem el nom perquè surt un DNI, suposo, que ens diu que respecto a las decisiones alimentarias a nivel individual, las personas eligen en función del contexto, sobre todo del nivel socioeconómico. ¿Esta era la pregunta o es un comentario? Es para un que comentario después, Vale. dice que la gente no come lo que quiere, sino que come lo que consume o lo que puede. Yo creo que estas irían las dos. Y creo que más adelante hay otra pregunta que también tiene que ver con sí, que comenta que a partir de los ingresos, la renta familiar disponible y a nivel de estudios, ¿es factible y fácil hacer una dieta con bajo impacto ambiental? Los barrios más pobres, bajo nivel socioeconómico, son los que acumulan más grandes superficies y menos oferta de comercio de proximidad. Más o menos yo creo que sería así. Sí, perfecto. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, no somos 100% libres de nuestras decisiones alimentarias, nos afectan muchísimas cosas. Primero es el entorno en el que nos encontramos. Hay muchísimos estudios lo que comentan, ¿no? De que los barrios más pobres pues no tienen la disponibilidad de alimentos saludables o el contrario, están más bien rodeados de alimentos que son poco saludables. Y esto tiene que cambiar. Individuales. También necesitamos políticas que ayuden a que las decisiones alimentarias que sean más saludables y más sostenibles sean la opción más fácil. No estamos diciendo que no se tengan que implementar políticas, por supuesto que no, y necesitamos también que se combine todo esto. Más allá de esto, hay estudios que demuestran que si la población española siguiéramos la dieta de salud planetaria, ahorraríamos mucho dinero. ¿Vale? O sea, no es que sea más cara, sino que además nos ahorraríamos dinero en la dieta, principalmente porque al cambiar las principales fuentes proteicas. A día de hoy, la carne y sobre todo el pescado son de los alimentos
más caros en nuestra alimentación, mientras que las legumbres son los alimentos más baratos. Entonces nos ahorraríamos grandes cantidades de dinero, o nos podemos ahorrar haciendo ese cambio proteico que antes estábamos hablando. Y este dinero que nos estamos ahorrando, pues se podría invertir, eso sí, pues en comprar aceite de oliva, que por ejemplo puede ser un poquito más caro que el aceite de girasol, pero que es cierto que una botella nos puede durar muchísimo tiempo, o los frutos secos, que son también alimentos que pueden resultar más caros. Pero ya te digo, los análisis que están hechos a día de hoy implican que podríamos ahorrar dinero. Obviamente, no todo el mundo se puede pagar una alimentación de dieta de salud planetaria por las limitaciones económicas, pero tampoco se la están pudiendo pagar a día de hoy una alimentación saludable como lo estamos teniendo. Insisto que sí, no son solo decisiones alimentarias y no solo se basa en esto, sino que también necesitamos políticas, por supuesto, y que estoy completamente de acuerdo en lo que se comentaba. Perfecto. Si quieres, continúo. Montse Lloveras pregunta, si reducimos tantos los lácteos, ¿cómo conseguimos llegar a un consumo recomendable de 1.200 miligramos de calcio al día? Las bebidas de sojas fortificadas con calcio y vitamina D no requieren mucho procesamiento. Vale, primero las recomendaciones de calcio, aquí hay gran variedad, a nivel mundial no nos ponemos de acuerdo de cuánto tiene que ser la recomendación de calcio. En España creo que está alrededor de 1.000 miligramos al día, en Reino Unido, si no recuerdo mal, en Japón por supuesto está alrededor de unos 800, y los estudios científicos los que nos dicen es que a partir de 525 miligramos de calcio, más o menos ya tendríamos el calcio que necesitáramos, solo que por seguridad se suele hacer un margen un poco mayor. ¿Vale? Dicho esto, si con solo una ración de calcio, solo una ración de lácteos, ya tendríamos más o menos la mitad del calcio que necesitáramos. Si esto lo complementamos con las bebidas vegetales o con otras fuentes de calcio, porque no hace falta, las bebidas vegetales tampoco son esenciales. Tenemos fuentes habituales en nuestra dieta, como por ejemplo pueden ser las almendras, el puñadito al día que necesitamos al día, pues podemos combinar unos días que sean nueces, que son fuentes de omega 3, otros que sean almendras, que son fuentes de calcio, por ejemplo. Las legumbres que estamos consumiendo, las alubias blancas o los garbanzos, son fuentes de calcio. Podemos recurrir al tofu si queremos algo más diferente, por ejemplo. Hay muchas maneras en nuestra dieta de obtener el calcio, que no solo viene de los lácteos. Respecto a si son alimentos muy procesados, sí, en la categoría de ultraprocesados se categorizarían como ultraprocesados, pero los estudios que hay epidemiológicos es que las personas que sustituyen leche por bebidas vegetales, donde más estudios hay son con bebida de soja, con otras bebidas como la de almendra o la de avena hay menos estudios, se ve que se reduciría el riesgo de enfermedad cardiovascular y también de algunos tipos de cáncer, como el de próstata y el de mama, si no recuerdo mal. Entonces, aunque sea un alimento altamente procesado, eso no quiere decir que no sea bueno para nuestra salud, porque, insisto, los pocos estudios que empiezan a haber ahora implicaría que incluso tendríamos beneficios para la salud comparándolo con la leche de vaca habitual. Perfecto, Jue. Continuamos con el tema del agua que has comentado y aquí nos dicen que el consumo del agua del grifo, cómo se controla la publicidad de bebidas azucaradas y el precio que podemos encontrar. Y luego que los almacenes de agua en las casas y edificios nadie habla de limpiarlos. Vale, bueno, esto es otro tema. Esto ya son temas políticos que ya tanto no me puedo meter. Por ejemplo, en la Agencia de Salud Pública de Cataluña hace unos años llevó a cabo la regulación, poner un IVA, digamos, unos impuestos a las bebidas azucaradas. Este tipo de políticas son las que nos pueden ayudar a reducir nuestro consumo de bebidas azucaradas, ¿no? Esto también viene en relación al primer comentario de que no somos totalmente libres. Pues este tipo de medidas nos puede ayudar, por supuesto. Pero más allá del precio tenemos que ser conscientes de que estos alimentos no nos hacen ningún bien para nuestra salud. Entonces, pues cuanto menos, mejor. Y en las comunidades de vecinos, pues lo que tenemos que hacer es, si nosotros que estamos concienciados y tenemos estos depósitos, pues hablar con nuestros vecinos, generar estos encuentros, promover que se hagan estas limpiezas. Esto ya, claro, los estudios que hay a nivel de España, del Ministerio, no sé si es de Consumo, no sé qué ministerio hace esto en concreto, se ve que el 99,8% del agua del grifo que recibimos en las casas es potable. Ahora, si alguna de nuestras casas depende de algunos depósitos que no se cuidan bien, pues esto ya hay que valorar. Lo que decía antes, obviamente si tenemos un agua que no es potable, pues no podemos consumir agua del grifo, aquí ya no hay discusión posible. Pero entonces la discusión será tomar agua embotellada, no tomar Coca-Cola en vez.
Perfecto. Montse Llobera nos pregunta, nos dice que no es fácil y es poco viable pedir a la gente que compre en fuentes respetuosas cuando la diferencia de precio es tan enorme. Sí, estoy de acuerdo. Aquí lo que necesitamos es políticas, lo que decía antes. A día de hoy, todo lo que podamos ir avanzando en este sentido, lo que nuestros recursos nos permita. Por supuesto, no le podemos pedir a nadie que haga algo más allá de lo que puede permitirse, ¿no? Por eso hablábamos también en la definición de dietas sostenibles que tiene que ser socioeconómicamente justa, accesible y asequible. Todos los pequeños pasos que podamos hacer en este sentido, mejor que mejor, pero por supuesto necesitamos implantar políticas para hacer que las opciones más sostenibles sean las más accesibles para todos. Perfecte. Aquesta ja la puc contestar jo. La Montserrat ens pregunta si tindrem la gravació de la formació i dir-vos que sí, que en una setmana i poc, podem tenir a disposició el webinar. Ho trobareu al YouTube de la Càtedra de Promoció de la Salut o a la nostra pàgina web a l'apartat d'activitats. Què més? Ens demana si es pot compartir l'enllaç de l'Eina Refresc, que ja veig que la meva companya ho ha fet. I per últim, a veure que ens demanen també les referències d'aquests anàlisis que crec... A veure, ens podries passar les referències d'aquests anàlisis? Es pregunta la Montse Lloberes. ¿Qué análisis en Sí, concreto? O sea, sí, Montse, puedo pasar todas las referencias, pero sí, Perdó. Montse, És digues. que, no, eran els análisis que comentabas que las dietas sostenibles económicamente son, o sea, sí, son mejores, o sea, son más económicas que las dietas de otro tipo. Los análisis, sí, los estudios que has dicho, hay estudios que demuestran que las dietas sostenibles, ¿no? Lo que has comentado, que eran incluso más, a largo plazo, eran incluso más económicamente sí. mejores. Mira, déjame que lo busco ahora mismo y os lo comparto por el chat porque tengo en mente el que sale Vale. directamente que podemos analizar. Es de Marco Springman, es del año, creo recordar, 2020 y déjame un segundo que lo busco y así ya. Aquí. Busco el enlace y os lo comparto ya por el chat porque si no probablemente esto es algo que se me olvidará. Vale, aquí lo tenemos. El chat. Aquí, chat. Ahí tenéis el enlace a este paper. Lo que se hace es una modelización a nivel... Marco Springman, que es el primer autor, es uno, bueno, es mi ídolo, es uno de los mejores investigadores en el mundo a nivel mundial de dietas sostenibles y lo que hace es una modelización del consumo actual que tenemos en los diferentes países del mundo y cómo cambiaría el coste de nuestra alimentación si siguiéramos una dieta más parecida a la dieta Eat Lancet. Y ahí podéis ver los datos para los diferentes países. En el material suplementario podéis encontrar más información, pero si no, en el paper en sí mismo pues nos habla ya de regiones, países desarrollados con bajos ingresos, pero podéis encontrar ahí todo. Pero el material suplementario es enorme, o sea, hay que echarle un vistazo porque seguro que encontráis todo lo que necesitáis. Vale. Bueno, després hi ha un moment que Maria i Montse estan comentant la necessitat de menjar el calç, de quan es necessita. Eh, diu que segons un informe nacional és de 1.200, però també amb 700 pot ser suficient, que és el que comentaves tu, entenc. Sí, hay una gran variabilidad que no sabemos, o sea, no nos ponemos de acuerdo en cuáles son las recomendaciones que se tienen que hacer. En unos estudios que estuve mirando hace un tiempo, que creo que son en los que se basa la OMS, que son de los de reemplazo de calcio, cuánto comemos y cuánto sacamos de nuestro cuerpo, se ve que eso, que si tomamos agua del grifo, porque también nos viene con calcio, con que obtuviéramos de la dieta unos 500 y pico sería suficiente, pero por supuesto, como hay gran variabilidad, pues se da siempre mayores cantidades. Estos son los estudios que yo he leído, pero insisto de que tienen razón de que hay países de que dan las recomendaciones más altas. Perfecte. Montse Lloberes, aixeca la mà, endavant. Sí, no, respecto a esto del calcio, es que yo sí que, a ver, yo soy médico de familia y hago las Sí, recomendaciones a la gente y sí que a nosotros nos dejan como muy claro que en época de lactancia, por ejemplo, y en época de posmenopausia,
por menopausia, estamos hablando de 50 para arriba, las recomendaciones no pueden bajar nunca te hablan de 1500 incluso, pero 1500 con fármacos, pero sí que te hablan de 1200, 1000 como mínimo. O sea, un 700 en época en que no tienes ninguno de estos requerimientos, vale, pero yo 700 en una época es que aumentaremos mucho las fracturas y la gente va envejeciendo. Y lo digo en este sentido, si ya nos cuesta a Sí, nosotros sí, ayudar a llegar a los 1000, a mí cuando has hablado de quitar lácteos, digo, pues no sé dónde vamos a sacar el calcio. Es simplemente una sí, reflexión personal, ¿eh? Lo revisaré el tema de los límites porque, pero sí. No, sí, tienes razón, Monse. Yo me estaba refiriendo a población adulta sana normal. En lactancia y embarazo, por supuesto, tienen otras recomendaciones y las mujeres en época de posmenopausia también tenemos unos requerimientos mayores, ¿eh? Estaba hablando de población general. De todas formas, si lo que nos preocupa son los lácteos, las bebidas fortificadas están fortificadas para que tengan la misma cantidad de calcio y con los tipos de iones de calcio que se hacen hoy en día, la absorción del calcio es parecida a la de la leche, alrededor de un 30-35%. Las fortificaciones que se hacían inicialmente, la absorción era menor, pero con las de a día de hoy suelen ser bastante parecidas a la de la leche. O sea que reemplazar una con otra claro, podría pero ser. estás hablando de procesados, entonces, que a nivel planetario, ¿no? Ya es lo que tienes, es simplemente una reflexión, ¿eh? De cómo No, encajamos todo para que... a nivel de impacto ambiental, todas las bebidas vegetales tienen menor impacto ambiental de la leche que la leche. Lo que principalmente determina el impacto ambiental de un alimento son los ingredientes en sí mismo que tenga ese alimento, no el nivel de procesamiento. El procesamiento contribuye muy poco al impacto ambiental de los alimentos. O sea, si Ujú. comparamos con bebidas vegetales, las bebidas vegetales salen mejor tanto en huella de carbono, en uso de tierra, en uso de agua y creo que es uso de energía lo que también se ha evaluado. Perfecte. La Maria Manera, que també aixeca la mà. Maria? Sí, sí, perdó, és que ara una companya em deia que potser m'he perdut una part de la conversa perquè just m'he distret un moment. Però ara sentia la Montse que deia una de les necessitats de calci augmentades durant la lactància i, i bueno, en aquest cas comentar que les necessitats de calci no estan augmentades en aquest període. De fet, l'Institut of Medicine, que té 1.000 mil·lígrams de... O sigui, té les mateixes recomanacions per dones en edat adulta, però que estiguin embarassades o que no, o que estiguin lactant o que no. Per tant, en aquest cas, les necessitats siguin les que siguin, tant si són 700 com si són 1.000, en el període de lactància no augmenta. Hi ha una adaptació metabòlica durant l'embaràs i augmenta l'absorció durant la lactància i l'embaràs. Per tant, les necessitats són les mateixes. Genial, María, muchas gracias por aclararlo. Vale. Doncs sembla que no hi ha més preguntes. No sé si algú més vol aixecar la mà. Si no, ho deixaríem aquí. Comentar-vos que en l'últim número de WebSalut, que és el nostre butlletí informatiu de promoció de la salut, hem parlat d'aquest tema, que és la salut planetària, de la dieta planetària, i que la UPE ha col·laborat amb nosaltres i ens ha fet un petit escrit que us convidem a tots a llegir-ho. Us passem l'enllaç i, no sé, UPE, si vols dir alguna cosa més abans de dir adéu. Nada, solo daros las gracias a vosotras por haberme invitado y a todo el mundo que ha asistido, que ha sido un placer. Molt Perfecte. bé, doncs gràcies a tothom per ser aquí, gràcies, Ujue, per donar-nos elements doncs, per pensar, per reprendre, o per reprendre, no? El que, a més de que la dieta sigui saludable, sigui sostenible, i també per anar apuntant doncs, com podem fer-ho, no? I donant algunes pistes de què podem fer cadascun de nosaltres. Per tant, segur que és un tema que haurem d'anar parlant. Avui doncs, hem fet com una presentació per començar a pensar i si podem doncs, seguirem comentant i ajudant amb aquest tema per la salut de tothom. Moltes gràcies i molt bona tarda.